En realidad, como beneficios hablamos son medidas de reparación integral, ¿cierto? Y esas medidas de reparación son para las personas que fueron víctimas de ese conflicto armado. Pues nosotros, si no fuimos víctimas del mismo, si no sufrimos un hecho victimizante, pues a nosotros poco nos puede aportar desde la forma de reparación, pero sí nos trae unas obligaciones a nosotros como ciudadanos, y es el deber de memoria histórica, es el deber de recordar que estamos ante un conflicto armado interno, que tenemos un deber de solidaridad, que tenemos la obligación de dar unas garantías de no repetición que también están desde nosotros como ciudadanos abriendo los espacios para que se dé la paz. Y eso es lo que busca en sí también el fin de la ley de víctimas, establecer una serie de medidas: justicia transicional, verdad, reparación y la búsqueda efectiva de la paz. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, garantizar las medidas de reparación. Las medidas de reparación entonces tenemos dependiendo del hecho victimizante, porque no todos los hechos victimizantes se van a atender de la misma manera. Si tenemos el hecho victimizante de desplazamiento forzado y abandono o despojo de tierras, ¿qué tenemos que tener presente? Pues que estas personas puedan acceder en principio a unas medidas de asignarles nuevamente un predio si fueron desplazados, retorno, reubicación. Si por el contrario fue un hecho victimizante de homicidio, pues no tenemos cómo compensar esa vida, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un acompañamiento psicológico, psicosocial a estas familias que quedan, a sus padres, a sus hijos. También tenemos con el tema de vinculación de niños, niñas y adolescentes, pues lograr el proceso de desvinculación, de reinserción a la sociedad civil. Y, como le digo, en cada uno de los hechos victimizantes van teniendo sus apartes, y esa es la diferencia con los decretos anteriores y con la ley anterior. Simplemente pensábamos que era, hablando coloquialmente, dar plata, porque usted sufrió un hecho, entonces venga, yo lo voy a indemnizar, yo le voy a dar plata por el hecho que usted sufrió, pero en realidad no, es que a la víctima la tenemos que atender desde su órbita como ser humano. Venga, que usted tiene unas dificultades de tipo social, entonces vamos a ver cómo podemos garantizar que se suplan esas necesidades. Y algo tan básico como definir un proyecto de vida. La sentencia T881 del 2002 estableció que un proyecto de vida se refiere en tres sentidos. Primero, definir un plan de vida, un plan vital, yo cómo quiero vivir. Se deben de garantizar unas formas y unos establecimientos básicos para yo poder desarrollar ese proyecto de vida. Y tercero, tener todo el acompañamiento de la sociedad civil para que se me garantice el derecho a ese plan o a ese proyecto que yo tengo de realizarlo de la mejor manera. En ese sentido, evidenciamos que muchas de estas familias no pudieron desarrollar ese proyecto de vida como lo tenían planteado. Es que yo estaba con mi proyecto de vida de tener mi finca en la vereda La Linda del municipio de Betania y ahí criar todos mis hijos, ¿cierto? Y por causa del conflicto armado interno tuve que salir, tuve que dejar la finca, tuve que dejar los animales que tenía, mis hijos ya no van a poder desarrollarse en el mismo espacio, me tengo que ir para Urabá o para cualquier otra zona donde las condiciones de vida son diferentes, donde entonces ya mi economía no va a ser la agricultura, la caficultura, sino que me tengo que ir a la pesca o a la ganadería, diferente al plan de vida que yo tenía proyectado. Entonces, ¿cuál es la medida de reparación? Garantizar de que él tenga o un retorno a su sitio de origen con todas las condiciones de seguridad o una reubicación en un lugar que él considere que sea el lugar adecuado para reorganizar su proyecto de vida. Brian, ¿cuál es el trámite para que una persona sea reconocida como tal, como víctima del conflicto armado interno? Bueno, en principio, para que sean reconocidos como víctimas, deben haber tenido una situación a causa del conflicto armado interno, o sea, estar inmersos dentro de uno de los hechos victimizantes, de los 13 que tenemos. Que ocurra dentro del margen que la ley 1448 establece, 1 de enero de 1985 hasta la fecha. La ley 1448 dio un plazo para que todas las personas realizaran el proceso de declaración a partir del 2011. Este plazo se venció en el año 2015.
Entonces, en ese plazo, primero que tengamos la ocurrencia del hecho victimizante, que sea dentro del plazo que la ley de víctimas estableció, que como lo manifestamos es hasta a partir del 2011 y vino hasta el 2015 para que las personas pudiesen declarar en ese momento.